Bueno, bienvenidos al primer ciclo de conferencias de Tercer Ojo. Estamos en Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, en la República Argentina, y esta conferencia está siendo grabada para que todo el mundo pueda escucharla y verla a través de YouTube, por lo cual estamos muy contentos de que esta sea la primera, con un amigo de la casa, del Tercer Ojo y de Capilla del Monte, que es el doctor Karim Raad, médico colombiano que reside en Argentina y en Capilla del Monte desde hace ya unos cuantos años, y desde ese tiempo que nos conocemos y tenemos la suerte de poder haber compartido muchas entrevistas radiales, y esta es la primera vez que hacemos un programa para poder subirlo y que, bueno, su imagen y su palabra se junten. Así que bienvenido, Karim, a Tercer Ojo nuevamente. Un placer que estés acá, y realmente, bueno, estamos muy honrados de tu presencia. Muchas gracias y buenas noches. Y espero que mis palabras, que pido que estén iluminadas, lleguen hasta el corazón de todos y puedan ser algún aporte para la vida, esta vida que estamos aprendiendo a vivir y a caminar. Bueno, Karim, obviamente vamos a hablar de medicina, vamos a hablar más que de medicina, una palabra que abarca la medicina, que es la sanación asistida, en este caso por especialistas, por médicos, con el concepto y la idea de que la humanidad en algún punto y en algún momento comprenda y sepa que puede llegar a trabajar en la autosanación, para poder entender que el cuerpo que se desarmoniza por causas nuestras también se puede armonizar por causas nuestras. Entonces, siendo esa la base de la charla y de la conferencia del día de hoy, bueno, te pregunto básicamente hacia dónde vamos con esto de la nueva medicina, de los médicos alópatas que van incorporando información de la medicina ancestral, de la medicina herbaria, de la medicina china, como lo hace el doctor Luis Iwakawa, empezando a recopilar la información de tantas culturas que han mantenido su medicina ancestral y que hoy están empezando a ser escuchadas nuevamente, por lo cual te pido que me hagas un pequeño sendero a través de tus palabras de cómo ese cambio se está dando paulatinamente en todas las comunidades del planeta. Yo creo que la medicina está fundamentalmente caminando desde la ciencia, con el referente a lo que llamamos alopatía, y también con la inclusión y reconocimiento de conocimientos ancestrales que se expresan a partir de lo que nosotros denominamos las medicinas alternativas. Está caminando hacia una mejor concepción de la propuesta terapéutica para asistir holística e integralmente al ser humano. Porque miren, si medicina es el arte de curar, todo lo que contribuya a ese fin, como arte, que englobaría las técnicas que se utilizan para el curar, que sería armonía, equilibrio, bienestar. Decía, todo lo que contribuya tiene que ser considerado medicina. Y medicina, obviamente, es el referente que tenemos de la alopatía y su posición estratégica dentro de la sociedad contemporánea y moderna, y también las medicinas ancestrales que perviven
en tradiciones culturales vivas que hacen parte de los diversos conocimientos y de los pueblos del planeta. Porque medicina es lo que vemos en los chinos, 5.000 años de historia documentada, donde tienen una práctica terapéutica que involucra no solamente una clínica a partir del diagnóstico objetivo que se hace sobre los síntomas, sino de las maneras de asumirlo, donde se involucran plantas medicinales, pero también se involucra la acupuntura, que es esta suerte de colocar agujas dentro de un mapa biofísico, biodinámico, bioenergético que reconocen ellos desde siempre y que además involucra una lectura distinta también de la manera como se expresa nuestro organismo, porque en muchos casos hemos visto cómo el médico chino ante la consulta de la persona que dice que le duele el estómago le puede estar colocando una aguja en el dedo gordo del pie derecho cuando supuestamente allí no queda el estómago. Y vemos también en la Ayurveda al lado que es la heredad también de los conocimientos ancestrales tibetanos, que involucra plantas, pero también involucra cánticos sagrados que se expresan como mantras, o cuarzos, piedras, pases mágicos, dentro de una manifestación que tiene una alta efectividad también clínica y ha sido la base de un modelo terapéutico heredado desde la antigüedad. Y tenemos la medicina ancestral africana o la americana. Imagínense estos seres de conocimiento de nuestros Andes o de la mitad del Piri Paraná en la selva amazónica, que ofrecen un brebaje de plantas porque conocen del valor terapéutico que tienen los principios activos que instruyen a las plantas y los utilizan, pero también hacen una suerte de reconocimiento integral del ser. Cuando en una mano pueden llegar a tener un ramo de plumas de papagayo o de hojas de la mitad de la selva y le dicen a la gente limpia, limpia. Ese limpia que hacen alrededor del ser es también parte de esa visión holística que es la columna vertebral de lo que para mí identifica hoy a las llamadas medicinas alternativas. Y la alopatía, la ciencia, que fundamentalmente basa su planteamiento inicial a partir de la expresión de Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo, y que declaró que lo único que existía era lo que podíamos tocar, palpar, sentir y comprobar, porque era lo científico, y era además lo que palpábamos, tocábamos, sentíamos y comprobábamos desde nuestra mente identificada con la materia. Porque nos autoproclamamos el centro de la creación y los pensantes. Eso de paso ayudó también a pervertir la relación con los reinos, porque dijimos el reino animal no piensa, oradémoslo, y la tierra no piensa, oradémosla, y hemos atropellado a los otros reinos. Y decía que esa manifestación del cogito ergo sum, que es la base de la ciencia, hizo que también todo ese pensamiento que nutrió la ciencia durante mucho tiempo instrumentara mecanismos coercitivos para la atención en terapéutica y la atención clínica. Y además recogieron uno de los parámetros que había dado Hipócrates, el padre de la medicina, que había planteado dos caminos: la cura por los contrarios y la cura por los similares, simila, similis, muscuranti, que había instrumentó posteriormente Hahnemann cuando la homeopatía. Y esta ciencia que peleaba con los síntomas y le daba tanto valor a lo material, hoy, gracias a la cibernética y al desarrollo tecnológico, está encontrando que eso que había negado, que eso que decía que estaba más allá de esa frontera de lo material que tocábamos, palpábamos, sentíamos y comprobábamos con nuestra mente identificada solamente con la materia, no era cierto, que había algo más que alimentaba eso. Y hoy la tecnología lo está mostrando. Por eso la física moderna está hablando, por ejemplo, de la teoría holónica de la existencia, que dice que somos totalidades, que hacemos parte de una gran totalidad cósmica en la que nos estamos desarrollando. ¿Y cuál es ese camino que está mostrando en la ciencia? El mismo
que tenían en su concepción terapéutica básica los pueblos de la antigüedad. Ese chino que le decía, señora, le duele el estómago, y le colocaba una aguja en el dedo gordo del pie derecho, o el chamán de las Amazonas que te daba el brebaje de plantas y también tenía al lado el ramo de plumas de papagayo o de hojas del bosque y decía limpia, limpia, y en ese movimiento o en esa conceptualización estaban involucrando un reconocimiento que había algo más que alimentaba la forma. Entonces la medicina hoy, gracias también a que han pervivido y a la tosudez de terapeutas y a la tosudez también de los grandes luchadores en el mundo de la medicina y en el mundo de lo humanístico, gracias a la tosudez de ellos, antropólogos, sociólogos, biólogos, gente del común, los más sabios, que han ayudado a preservar este conocimiento y también a todo este movimiento espiritual que se ha venido gestando en el último tiempo. Hemos recobrado la memoria y la esencia de esa visión terapéutica. Y lo extraordinario, hoy hay una apertura. Entonces, si me preguntas hacia dónde camina, la medicina obviamente camina hacia un abrazo con ese gran universo que ya lo habían reconocido las medicinas ancestrales, que sabían que no era quitar síntomas, sino era equilibrar al ser humano y que los síntomas no eran otra cosa que la expresión de la imperfecta relación que el ser tenía con el todo natural en el que nos desarrollábamos. Muy completa la descripción que me acabas de hacer y me da la posibilidad de preguntarte que evidentemente como todo está cambiando, como la humanidad está cambiando, como el ser humano está queriendo escuchar otras palabras diferentes a las que se escucharon durante los últimos quizás 100 años, quizás 200, pero no mucho más que eso, y tenemos una humanidad de mucho tiempo viviendo y conviviendo y reaprendiendo de los errores de otras eras. Pero la de este tiempo, que está buscando un cambio, que está empezando a querer estar más en contacto con las plantas, que está queriendo empezar a tener más contacto con los animales, que se enamora de cosas de las cuales no se enamoraba, está empezando a tener algo que es primordial para el cambio, que es el tiempo. Necesitamos tener más tiempo para nosotros, para escuchar estas cosas. Tiempo que nos faltó, por lo cual empezamos a tomar medicamentos rápidos, de rápida acción, facilitando la digestión o facilitando las cosas, pero entorpeciendo otras. Y ese tipo de medicamentos que vemos que se transforman en un botiquín de cada uno de los seres que habitan el planeta, o muchos por lo menos de ellos, está empezando a ser rechazado. La medicina quizás no, pero los medicamentos están empezando a ser cuestionados. Y esos medicamentos están empezando a ser buscados desde otro lugar, desde el lugar de las plantas, de la acupuntura, de la meditación, de la relajación, del contacto con una piedra al lado de un río. La pregunta siguiente, estimado Karim, es: van de la mano, el cambio está yendo de la mano, porque está la oferta y la demanda esperando que el cambio se dé. La oferta, porque la gente está queriendo, o la demanda está esperando un cambio, y la oferta porque muchos médicos alópatas están empezando a deducir que parte de lo que están haciendo no está sirviendo y que hay que hacer un cambio también, y están investigando en la medicina ancestral de todo el mundo, de todo el mundo. Ese cambio, ¿vos lo estás sintiendo como médico? ¿Vos estás sintiendo que más médicos se están sumando a tu patriada desde hace tantos años que la venís luchando, de haberte recibido como médico alópata y de haber dicho, hay algo más? Miren, yo creo que en el planeta se están suscitando profundos cambios que están ampliando la conciencia de la humanidad. Y esos cambios tienen que ver primero con el reconocimiento que nosotros no somos una isla respecto al universo en el que nos estamos desarrollando, que la vida no es material solamente, que nosotros tenemos una profunda conexión con un gran organismo que es esta madre tierra perfecta que nos ha dado la posibilidad de desarrollarnos como conciencias, y que a su vez la madre tiene
Tierra tiene una correlación con el sistema solar y a su vez con una parte de la galaxia con el universo, es decir, con esta cadena sistémica en la que nos estamos desarrollando. Y creo que en la medida en que hemos avanzado en el reconocimiento de esa vinculación, que no es otra cosa sino también volver a recordar todo lo que nos han dicho las tradiciones espirituales, que también son la argumentación de las medicinas ancestrales. Porque es que eso del médico de la mitad del Amazonas, que además de darte el preparado de plantas te dice limpia, o del médico ayurveda que te canta un mantra o te coloca un cuarzo de colores, es parte de esa sabiduría que sabe que somos hermanos de la estrella, que somos hijos de la tierra, hermanos de la estrella, primos del sol, parte de la galaxia. Y pienso que al ampliarse la conciencia y recuperar también la memoria expresada por las medicinas ancestrales, y gracias al camino que también nos está planteando en la ciencia, podemos empezar a entender que lo que está sucediendo es una ampliación de la conciencia de la humanidad y que se expresa fundamentalmente en un mejor reconocimiento de lo que somos. Yo pienso que el sentido de la vida es la evolución de la conciencia, que ese es el verdadero sentido de la vida. Que nuestro imperfecto modelo de vida refleja el imperfecto concepto de la vida y que ese imperfecto concepto de la vida nos vulnerabiliza y que justamente el camino que andamos en este planeta escuela y en esta galaxia en la que nos encontramos es el de la evolución de la conciencia, entender mejor nuestra naturaleza esencial. Y tenemos diversos caminos por los cuales acceder a ellos. Uno por la vía filosófica espiritual, expresada a través de las grandes corrientes espiritualistas que dieron base a las distintas filosofías, taoísmo, budismo, cristianismo, judaísmo, que se basan en la teoría de la unicidad que dice somos uno con el todo y que expresan que el sentido de la vida espiritual es poderse religar conscientemente al todo y que habla de la evolución de la conciencia espiritual. Por eso es que uno se expresa por qué Siddhartha fue Buda o Jesús fue el Cristo, que son cosas distintas, que hablan de esa brillantez espiritual que se logra con un profundo trabajo de autorreconocimiento de la naturaleza esencial en armonía con el todo, es decir, con Dios. Y que Dios tiene un lenguaje a través del cual unifica la manifestación en el universo, que es el amor. Por eso se dice que Dios es amor. Y por su lado la ciencia nos dice hoy, desde la física independiente, nos habla de la teoría holónica de la existencia. Un holón es una totalidad que hace parte de otra totalidad. Verbigracia es decir, el átomo es en sí mismo una totalidad que hace parte de otra totalidad, la molécula. La molécula es una totalidad que hace parte de otra totalidad, la célula. La célula es una totalidad que hace parte de otra totalidad, los organismos, interrelacionados, y que tienen además un lenguaje, que el universo, es un gran organismo que se compuesto por muchas partecitas, que pueden ir desde nuestra célula hasta la más gran galaxia que exista, y que cada parte de esa galaxia está dotada como totalidad de una parte de esa totalidad, de una franja electromagnética que es el lenguaje a partir del cual se ordena la manifestación en el universo. Es decir, es como si todo este salón con todo lo que contiene fuera el universo y cada parte de acuerdo a su condición electromagnética determina una manifestación. Totalidades que hacen parte de esa totalidad. Y la ciencia con la teoría sistémica nos está diciendo que el universo tiene un orden y que ese orden hace que se exprese como una gran unidad concatenada a partir de leyes dinámicas que pertenecen al universo que estamos descubriendo.
leyes que ya nos habían referenciado las corrientes filosóficas, cuando hablamos de la causa y efecto, por ejemplo, las leyes naturales, el libre albedrío, la ley del amor, la ley del karma, son esas leyes cósmicas que hoy estamos descubriendo también desde la ciencia, cuando empezamos a entender cómo se mueve este magnánimo universo. Pero lo interesante es que así como la teoría de la unicidad nos decía Dios es amor y el amor es un lenguaje a partir del cual se unifica la manifestación en el gran universo cósmico, la ciencia nos está diciendo y el universo además tiene un lenguaje con el cual ordena la manifestación con bandas electromagnéticas. Y lo interesante es que dice que a cada parte de ese gran organismo, de acuerdo a su condición, se da la manifestación. ¿Y qué nos decía la filosofía? De acuerdo a la condición de la evolución de la conciencia se da la manifestación. Por eso Siddhartha fue Buda o Jesús fue el Cristo. Miren la analogía que podemos hacer con eso. Y lo más interesante de todo esto también es que, acuérdense, que hace poco desencarnó un hombre extraordinario, un físico independiente, él, pero gran investigador, el gran Masaru Emoto, el de los cristales del agua. ¿Cómo así que Masaru Emoto iba y tomaba agua de la Antártida? La traía acá en una botellita y la reubicaba en 2 vasos, ¿cierto? Y colocaba los 2 vasos. A este le colocaba música clásica, tocata y fuga en re menor de Juan Sebastián Bach, pararán, tan, pararán, qué sé yo. Y a este le colocaba música como el pum, 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 pum que suena hoy. Y lo interesante del experimento de Emoto es que nos muestra cómo las moléculas que componen el agua, de acuerdo al estímulo que reciben, toman un camino de manifestación. Vamos a decir no que uno sea bueno y el otro malo, porque el maniqueísmo es una invención de la mente humana, porque el universo no es ni bueno ni malo, el universo es bueno, y tenemos que se expresa de diversa manera cada uno de las moléculas del agua de acuerdo al estímulo. ¿Qué nos demuestra ese experimento? Así como la ciencia nos dice que somos un gran universo dotado de totalidades que hacen parte de otras totalidades, que de acuerdo a la condición que tiene cada una de las partes que constituyen el universo, la galaxia tiene condición para manifestarse como galaxia, la estrella como estrella, el sol como sol, la nube como nube o nuestra célula como tal, que de acuerdo a la condición se determina la manifestación, y de acuerdo a Emoto, de acuerdo al estímulo se determina la condición de la manifestación. Y eso también nos ha llevado a ampliar la frontera del reconocimiento de lo que es la terapéutica, de lo que es la medicina, del camino hacia donde nos estamos moviendo, y nos está volviendo a hermanar con eso que nos había muy bien dicho toda la teoría de la unicidad a través de lo que se había expresado con las terapéuticas ancestrales, con el canto tibetano a través de la ayurveda, que podía estar utilizando las plantas para sanar a la persona, pero también colocaba un cuarzo o cantaba un mantra, o del pase mágico que te hace la persona de conocimiento en la mitad de la selva cuando te da el brebaje de plantas, pero también te dice limpia acompañado del ramo de plumas de papagayo, porque era justamente eso, el reconocernos, y ese reconocimiento lo que expresa es que estamos comprendiendo mejor la naturaleza del universo donde nos estamos desarrollando. Por eso hablar de salud o de enfermedad hoy tiene unos contenidos totalmente distintos. Y tiene que ver con que no es solamente la visión coercitiva de la alopatía como ciencia, que ya no está caminando solamente en ese sendero, pero les decía, como en la imagen aquella de la serpiente que se muerde a sí misma la cola, con la declaración del cogito ergo sum con Descartes hace tantos siglos, cuando dijeron que solo existía lo que tocábamos, palpábamos, sentíamos y comprobábamos, y que era lo científico. Hoy la ciencia reconociendo que hay algo que anima la forma y que está más allá, y que era lo mismo que nos instrumentaban en sus anales y en sus prácticas esenciales las medicinas ancestrales, cuando decían somos uno con el todo. Entonces, Karim, estamos hablando de que vibracionalmente la humanidad está haciendo un cambio. Al cambiar la vibración de
el todo, cambiamos nosotros, cambian los animales en relación a nosotros, nuestro sentido de unidad se empieza a sentir en el todo, porque al ser vibración, cuando cambiamos la vibración como seres, todo el universo empieza a sentir esa vibración. Y yendo a la pregunta que te había empezado a hacer y que contestaste muy bien, entiendo que este cambio que estamos pidiendo todos, porque estamos como vibración unidos por ese cambio, se está dando en forma natural, y ese cambio nos está llevando a encuentros no solamente hermosos entre los seres que habitamos el planeta, sino probablemente nos empecemos a relacionar con la vida que existe en otros planetas y que siempre estuvo en contacto con nosotros, y que en un lugar como Capilla del Monte se habla tanto, en lo cual el universo, como lo decía bien, somos las células del universo. El río que corre por cualquier arroyo de Córdoba o del planeta está relacionado con nuestras venas. La carne está relacionada con la tierra, nuestros vellos o el pelo está relacionado con la vegetación, los huesos son el reino mineral. Al estar todo relacionado y al ser todo vibración, evidentemente estamos cambiando yéndose un cambio en el cual todos lo estamos entendiendo, todos lo estamos sintiendo, y como te decía, la medicina lo está haciendo y el ser humano lo está pidiendo. Es así, o sea, de alguna forma lo estamos logrando, estamos yendo hacia allá, ¿lo sentís? ¿O estamos siendo unos pocos locos los que estamos queriendo juntarnos aquí y escuchar algo para sentirnos un poco mejor? Yo pienso que se están agudizando las contradicciones. Por un lado hay un gran despertar de conciencia, pero por otro lado también hay una tendencia a aferrarse hacia lo material y al acumular riquezas. Parte de la instrumentación también que hemos heredado de creer que acumulando bienes materiales nos vamos a favorecer frente a las contingencias que nos pueda presentar como peligro en la vida. Pienso que hay un hecho que tiene que ver con esa correspondencia que como parte de un gran organismo sistémico en el que nos estamos desarrollando se tiene que dar. Así como decía que nuestra célula está vinculada con la estrella, el planeta Tierra, por ejemplo, y esto nos lo instrumentaron muy bien los Vedas a través de su calendario antiquísimo, los calendarios tibetanos, las yugas que se llamaban, o lo que hablaron los mayas acerca del 2012, que no era que se fuera a acabar el planeta, la vida del planeta, sino que cumplíamos un ciclo e iniciábamos otro. Y vamos a recordarlo un poco para tratar como de ilustrar respecto a tu pregunta, a ver si soy capaz de contestarla. El planeta Tierra está ligado al sistema solar, y el sistema solar está ligado también a la galaxia al universo, así como nuestra célula está ligada también a la vida del planeta. Nosotros tenemos una manera de leer el tiempo linealmente, 365 días que marcan un año terrestre, pero el sistema solar, dice la física, y es algo que nos enseñaron en la secundaria, decía: el Sol irradia ondas de energía que hace que los planetas tengan sus respectivas órbitas. Y nosotros hemos leído que la órbita de la Tierra en relación al Sol dura 365 días, lo que marca un año terrestre. Lo que decían los calendarios de la antigüedad y el maya es que además nuestro sistema solar tiene una órbita, digámoslo así, alrededor del Sol central de la galaxia, Alcione en las Pléyades. Uno ve en el cielo lo que se llaman las Tres Marías, que es el cinturón de Orión. Hacia el lado derecho, siempre en línea recta, está Sirius. Nituma es el nombre cósmico de Sirius. A la izquierda Aldebarán en el cuerno de Tauro, y luego las Pléyades, que son ese grupito de estrellitas, y en la mitad está Alción, que es el Sol central de la galaxia. Y hemos empezado a descubrir que efectivamente nuestro sistema solar
tiene una órbita alrededor del Sol central de la galaxia, así como la Tierra orbita alrededor del Sol, el sistema solar orbita alrededor de aquel Sol en un año cósmico que dura 25.900 años. Y hacia el 2012 nosotros estábamos en el último segundo, del último minuto, de la última hora, del último día, de la última semana, del último mes, del último año. Y cerrábamos un ciclo, lo que también nos habían referenciado como el cambio de era, de Piscis a Acuario. Todos conocemos eso. Bien, pero el universo no es como el reloj, no es redondo, que partimos de las 12 y volvemos a las 12. El universo es una espiral. Y nosotros nos vamos desenvolviendo en ese viaje cósmico alrededor de la espiral. Entonces, si partimos de las 12, cuando damos la vuelta de los 25.960 años, no vamos a llegar a las 12, vamos a pasar por encima de él. Y eso hace que también condiciones de correlación con ese gran universo, que se mueve a partir también de expresiones electromagnéticas, de factores de ordenamiento, empieza a variar. Es como si empezáramos a entrar con una parte del universo, empezamos ya a entrar en contacto con una parte del universo donde las coordenadas electromagnéticas han cambiado. Y eso lo certificó la ciencia desde diversos puntos. Schumann en el 52, la ley de Schumann que decía que la ionosfera, nosotros tenemos atmósfera, estratosfera, ionosfera, que es un campo electromagnético que circunda la Tierra, que nos protege de los rayos cósmicos, de las ondas solares, ondas cósmicas, rayos solares, había variado en su pulso electromagnético. Y lo más interesante de lo de Schumann es que él constata que el cerebro de todos los vertebrados tiene el mismo pulso de la ionosfera. Y sentimos que súbitamente, a partir de un momento, ese campo electromagnético empezó a variar y eso necesariamente empezaba a incidir también sobre el cerebro de todos los vertebrados, es decir, sobre la manifestación de la vida en el planeta. Y creo que eso, que hoy estamos comprendiendo gracias también a la visión sistémica que está planteando la ciencia y a la heredad de los pueblos ancestrales a través del enfoque de las diversas medicinas, nos está ampliando la posibilidad de tener un orden de lectura distinto acerca de lo que está sucediendo. Y pienso que sí han habido importantes cambios en la humanidad. Por ejemplo, Capilla del Monte y en el planeta en general encontramos grandes buscadores espirituales. Y encontramos que hoy hay una persona que hace 10 años se dedicaba a ser ama de casa y hoy pone las manos y hace reiki. Y encontramos que las personas están tratando de cambiar muchos de los valores referenciales con los cuales construyeron la columna vertebral de su desarrollo de vida y la están alimentando con otras prácticas y con otras búsquedas porque ya no se sentían cómodos con lo que tenían. Y también empezamos a constatar que algo que tenía que ver, además de los problemas de recalentamiento global y de la incidencia de nuestros actos inconscientes sobre el equilibrio biosférico, que habían generado grandes problemas en la manifestación equilibrada de la vida, empezaban a darse ciertas circunstancias que súbitamente aparecían y que eran inexplicables. Por ejemplo, los pájaros que migran del Canadá a la Argentina y terminaban en África, que tienen como un radarcito y se mueven. Es decir, que empezaron a haber cambios importantes en el planeta. Pienso que hoy lo estamos certificando. Pienso que hoy como humanidad también lo estamos comprendiendo porque la conciencia de la humanidad se está ampliando. Por eso la ciencia está caminando hacia este enriquecimiento y también tenemos el rescate de todas las voces de las medicinas ancestrales que siempre nos hablaron de lo mismo. Entonces, cuando hablamos de rescate, de recordar, estamos hablando de unir en este tiempo, porque vos nos hablabas de una forma de espiral en el cual no nos encontramos a la vuelta de la espiral en la misma situación, estamos en un proceso de evolución un poco después. Si fuese circular, volveríamos casi a lo mismo. Lo que te pregunto ahora es, la sumatoria de las experiencias anteriores, las experiencias de los nativos, las experiencias de nuestros hermanos que vivieron en otras eras y que están en algún mapa
en algún registro akáshico del planeta o del mundo en el cual nosotros podemos referenciar, es decir, esto ya pasó, las inundaciones ya pasaron y las estamos volviendo a tener. Todo ese mapa que está a disposición nuestra, sumado a las medicinas ancestrales con la nueva medicina, la alopática y la que vendrá, están marcando un desarrollo de proceso, están marcando un desarrollo natural de esa espiral que estabas describiendo recién. ¿Cómo sentís que esa unión y ese proceso de cambio está funcionando de acuerdo a esa espiral que marcabas, que no volvemos al mismo punto luego de una cierta cantidad de miles de años, sino que estamos en otra etapa sumatoria? A la Atlántida, a la Lemuria, no volvemos a lo mismo. Estamos en un cambio sumatorio muy grande, me parece, y siempre fue así. Aunque estamos descubriendo las potencialidades de la conciencia, porque siento que ese es el verdadero sentido de la vida, es la ampliación de la conciencia. Y esto lo podemos lograr a través de una profunda vida espiritual, o también hay personas que no declaran una vida espiritual, pero ellos dicen que trabajan por ser mejores seres humanos, con una columna referencial de valores éticos y morales que les permiten ser mejores seres al servicio de la sociedad. Y a mí me parece que eso es tan valioso como la actitud positiva, creativa, hermanable de un ser espiritual. Pienso que todo esto nos está mostrando que estamos ampliando la conciencia. Las ciencias están caminando hacia acá y las medicinas ancestrales nos lo están mostrando. Pero por otro lado también se están agudizando las contradicciones. Porque pienso que nosotros como humanidad no podemos seguir sosteniendo el modelo con el cual nos estamos desarrollando. Pienso que estamos agotando los recursos naturales que no son infinitos, sino que son finitos. Y que nos ha llevado a entender que la respuesta a la crisis biosférica no va a pasar por un cambio de tecnología, sino por un cambio de conciencia. Y una conciencia que se viene nutriendo y alimentando también de lo que está planteando la ciencia y de lo que nos están planteando las filosofías, de lo que nos han planteado y lo que hemos generado. Pienso que tenemos que hacer una profunda reflexión como sociedad respecto a cómo nos estamos comportando y a qué le estamos apostando como sociedad planetaria frente a la vida. Un planeta que tiene 17 guerras latentes. Un planeta que, si lo miramos desde el satélite, con esa tecnología que también puede estar al servicio maravilloso de la vida, lo vemos que tiene grandes problemas manifestados en su equilibrio biosférico: incendios permanentes, depredación de las grandes selvas, contaminación de las fuentes de agua, recalentamiento global. Todo esto nos coloca en un panorama donde nosotros tenemos que reflexionar profundamente sobre lo que estamos haciendo como sociedad y hacia dónde estamos caminando. Si tendríamos que seguir refrendando y defendiendo el modelo que hasta hoy hemos construido, o si lo que necesitamos es un profundo cambio alimentado también con otros valores de referencia que entren a jugar importantemente dentro de él. Y que pienso que si es lo que tenemos que hacer, tenemos que volver a remirar eso que estamos descubriendo cuando nos empezamos a dar cuenta que somos parte de una galaxia y que estamos ligados a ella. Y cuando descubrimos las leyes que mueven a la galaxia, son las leyes con las que nos debemos empezar a mover como humanidad, y no con las leyes imperfectas y mezquinas de los hombres que nos tienen todavía luchando por la materia. De esta justicia que no es justicia, por ejemplo, ¿sí? De esta imperfecta relación de conveniencias entre la adquisición y el poder acceder a los bienes materiales, la marginalidad que hace que millones de seres en el planeta estén sufriendo condiciones de hambre. En el planeta cada minuto y medio se muere un niño por inanición, ¿sí? Y el tremendo problema que tenemos como humanidad.
hablando un poquito de eso, un día iba manejando por una de estas rutas de acá de Córdoba, yendo para Santa Fe, y había dentro de los grandes campos de soja, de cultivos transgénicos y demás, una isla que no era más de 1 hectárea, 100 metros por 100 metros, con árboles autóctonos y un cartel enorme que decía Reserva Autóctona. Y veía árboles de 20 metros en esa reserva autóctona y veía depredación pegados hacia adelante, hacia atrás, hacia la carretera. Y decía, bueno, esto podría haber quedado todo así, lo hemos cambiado, hemos necesitado hacer este cambio para un proceso de alimentación. Mi pregunta es, Karim, ¿qué estamos alimentando? ¿Todos esos espacios que son deforestados para poder generar la alimentación teórica del planeta son necesarios? Vos hablás vamos a ir a un tema puntual tuyo, sos médico pero has desarrollado libros, vos sos un investigador de las plantas medicinales. Karim ha escrito 3 libros de plantas medicinales, botiquines médicos, cómo usar las plantas medicinales. Y esas mismas plantas que deforestaron y que deforestamos, me incluyo, son las que nos hubiesen podido alimentar como alimentaron a los pueblos ancestrales durante tantos miles de años. Esas plantas comestibles que estaban antes, hoy las podemos encontrar en este espacio de las sierras de Córdoba porque tenemos un lugar protegido por hoy en ese sentido. ¿Nos podríamos haber alimentado de esas plantas los 6.000 millones o más de habitantes que tenemos? ¿Podríamos haber cuidado de todo eso como para poder seguir hablando de una alimentación realmente natural y no diet o bajas calorías como nos quieren hacer creer que ese tipo de alimentación es la que nos hace bien a la salud? Miren, la ampliación de la conciencia que está viviendo la humanidad está también dándonos la posibilidad de que tengamos una lectura distinta de la relación con los reinos. Hoy podemos mirar de una manera distinta al reino vegetal y empezar a comprender que el reino vegetal no es solamente el que nos sustenta, es un intermediario que se donó en conciencia para ayudar a la evolución de los otros reinos en la humanidad. Yo hablaría de la coevolución. Yo pienso que lo que sustenta la biosfera, y ahí estoy en desacuerdo con Darwin y con muchos científicos materiales que hablan de la competitividad, de la selección de las especies y de la imposición del más fuerte. Yo no creo en eso, yo creo que es la colaboración la que sustenta la biosfera y la ampliación de la conciencia que estamos viviendo en esta época, cuando rescatamos las medicinas ancestrales, pero sobre todo no la práctica, sino también esos elementos que instrumentaron filosóficamente la práctica terapéutica de ellas, o el cambio que está teniendo la ciencia hoy, el enriquecimiento a partir de toda la física independiente, etcétera, nos coloca a puertas de poder entender de una manera distinta la manifestación de la vida en el planeta y el trabajo de los reinos en el planeta, en particular el del reino vegetal. A mí me gusta contar historias como esta, por ejemplo. La orquídea era una muchacha que como especie hace muchos años, siglos, vivía en la tierra, pero por efecto de su evolución fue a vivir a los árboles. Y en esa transición se vuelve epífita una gran parte de ellas, es decir, que solamente están adheridas a un tronquito del árbol y que se sustentan desde allí, pero no están parasitando al medio en el que se están sosteniendo, están solamente allí. Ellas tienen una disposición a través de sus hojas, los estomas de las hojas toman, si cae algún pedacito de hoja, con el rocío de la mañana pueden hacer algún proceso metabólico de su metabolismo secundario que tienen las plantas. Y esa orquídea, que en su evolución ha llevado a que, por ejemplo, como ya lo ratificaron biólogos e investigadores importantes,
han mostrado que los dibujos de las orquídeas más pequeñitas representan exactamente la hembra del bichito que las poliniza. Los dibujitos y la forma representan exactamente a eso. Y alguna vez yo me imaginaba que era entendiendo que las plantas florecen exactamente en el momento y hora en que el bichito que las poliniza entra en celo o en acción. Que el color de las inflorescencias no es un accidente sino una estrategia, porque el ojo del insecto, que se llama ocelo, tiene la capacidad de refraccionar la luz de una manera específica y entonces es más sensible a ciertos tonos de color, amarillo, verde, rojo, púrpura, y que es una estrategia entonces el color que tiene la flor. Que los aromas, que no son sino los aceites esenciales, es como si la planta se echara perfume, y los néctares con los que atrapa al bichito para poder además asegurar la polinización, ¿sí?, están presentes. Entonces me imaginaba, a ver, repasemos, la orquídea va y abre el placar, saca el vestido más lindo que tiene y se lo coloca, y de paso se echa Chanel número 5, se coloca en la puerta de la casa muy oronda y muy linda, muy olorosa, y viene el bichito y la descubre. Y los biólogos están diciendo que la estructura de la forma representa un símil de la hembra. Él ve a la novia bien vestidita, y además con los aceites esenciales lo está trayendo. Y la evolución de las flores, antiguamente eran muchos las lígulas, los pétalos sueltos como en la margarita, empezaron a unificarse para formar esas estructuras como campanas, que obligan a que el bichito tenga que introducirse dentro de él, porque acá abajo le está dando y proporcionando néctares, que él va a beber. Cuando pasa a través de la estructura con los flancos, roza los pistilos donde están los depósitos de polen, y estos se adhieren al flanco y posibilitan que esa orquídea le esté mandando su mensaje de amor a la que está en el árbol 100 metros más allá, y le dice: hey, ahí te mando el mensajero. Y hasta ahí extraordinario toda esta enumeración tan detallada de color, aroma, inteligencia en actividad con la forma. Pero también han certificado que las especies son capaces de autofecundarse. ¿Cómo? Sí, autofecundarse, son capaces de generar, yo con yo, autogenerar la posibilidad de la perpetuidad de la especie. Y si eso es cierto, entonces ¿para qué montaron el show de color, o de aroma, o de aceite esencial, o de luz, o de forma? Por una razón específica, porque la biosfera se nutre de la colaboración entre los reinos, porque era necesaria esa intercolaboración, ¿sí?, para poder sustentar el equilibrio biosférico. Como en el poema de Tiago de Melo, un poeta extraordinario, que en los estatutos del hombre dice: queda declarado que ahora vale la vida, que ahora vale la verdad, y que de manos entrelazadas trabajamos todos por la vida verdadera. Eso hacen los reinos, trabajar de manos entrelazadas por la vida verdadera. Y cuando empezamos a tener este orden de referencia y de lectura, empezamos a darnos cuenta que no es la competitividad la que está sustentando la biosfera, sino la colaboración. Que el reino vegetal es un reino intermediario que está en conciencia donado, que toma del reino mineral el sustrato básico, que lo metaboliza, porque las plantas tienen una metabolización secundaria, y que a través de esa metabolización lo que ha tomado lo transforma en sustancias que tienen actividad química o farmacéutica definida. Entonces son las saponinas, los alcaloides, los taninos, todo eso que después vino a alimentar la farmacología moderna, pero que también son las sustancias presentes en las plantas que han sido utilizadas como recurso terapéutico en las medicinas ancestrales desde siempre. Y todo esto nos coloca ante el panorama de tener una lectura distinta del papel que cumple el reino vegetal. No es solamente el verde. Ecología no es solamente el agua o el verde de los árboles, es también empezar a comprender toda esta magnánima correlación de manifestaciones que se están dando en esta biosfera, que está ligada a su vez al universo, que nos obliga también a repensar
el término ecológico cuando creemos que es solamente el planeta. Yo pienso que no deberíamos hablar más de ecología planetaria, tenemos que hablar de ecouniverso, porque estamos vinculados a un universo sistémico que estamos descubriendo, o desde la filosofía o desde la ciencia. Estás entrando en el tema de las plantas herbales. Recordamos que Karim Raad es un médico colombiano que estudió la medicina, pero se dedicó al estudio de las plantas herbales en todo el planeta, ha viajado por muchos lados y en cada lugar trata de ubicar a la cultura ancestral con más conocimiento para que le dé un poco de esa información, y lo ha logrado y lo ha transformado en libros que realmente son un legado. En algún momento tendrán el reconocimiento que se necesita. Pero para que ustedes tengan una idea, seguramente el público que está acá no es del todo de la zona, porque es una fecha turística. En un camino de reconocimiento de plantas medicinales en las sierras de Córdoba, que lleva 30 metros, en 30 metros de caminar por las sierras de Córdoba, seguramente ustedes pueden encontrar cerca de 100 plantas medicinales diferentes creadas por el universo para compartir con el ser humano la sanación, el orden del organismo. 100, hay miles, pero en 30 metros encontramos 100. Sombra de toro, lengua de vaca. Obviamente esos nombres son muy lindos y llamativos, pero cada uno tiene una función diferente. El tola-tola, la hierba de pollo. Hay tantas plantas medicinales que sirven para diferentes etapas. El paico, entre todo para tratar el hígado. El suico, con ese aroma hermoso que tiene, que nos ayuda a limpiar de parásitos el cuerpo. Todas esas plantas medicinales están para nosotros en un botiquín, con el cual podríamos llegar a ordenarnos, con el cual podríamos empezar a ser seres humanos plenos, que no lo estamos haciendo. ¿Qué tiene tu botiquín casero, Karim Raad, en ese libro hermoso que has escrito, que puede ayudar a que cada uno de los que estamos acá y que están escuchando también o viendo o van a ver pronto a través de internet, ¿qué tiene un botiquín casero que pueda coexistir con este tiempo de rapidez que necesito estar sano ya hoy, porque mañana tengo que ir a trabajar y no me puedo dar 3 días de tiempo para tener mi fiebre y disfrutar de esa fiebre y saber que esa fiebre me está quemando todos los bichos que tengo adentro, todos los parásitos que tengo adentro, y que la necesito atravesar para algo vivo? Un botiquín casero nos sirve para... Miren, las especies vegetales que tenemos a nuestro alrededor, aunque hay endémicas, es decir, características del lugar, muchas de las especies son comunes planetariamente. Los diversos movimientos históricos a lo largo de las edades de la Tierra han coayudado a que las especies se diseminen a través también de estrategias absolutamente extraordinarias que ellas tienen para perpetuarse. Como eso maravilloso de la orquídea o de las flores que les contaba, que es perpetuar la especie. Para no ir más lejos, hay una planta que el nombre científico es Bidens pilosa, el amor seco, ese que se le pega uno a la ropa cuando va al campo. Se llama Bidens porque tiene dos dientecitos, Bidens, 2 dientes, que es el que se adhiere a la ropa, con ellos se adhiere. Y usted pasa hoy aquí por el campito del frente, toma la Bidens, se monta en un avión y mañana está en Europa y ahí va la semillita. Tienen estrategias extraordinarias para diseminarse y así lo hicieron desde siempre a través de los mecanismos de comunicación que han habido a lo largo de las distintas eras. Entonces las especies en su gran mayoría son comunes. La mayoría de las especies que utilizamos en la cocina son de origen mediterráneo, por ejemplo. Una gran familia que se llama las solanáceas tiene muchas especies en América: el tabaco, la papa, la berenjena,
las brumáceas que antes eran naturas, todas son de origen americano, pero también se han diseminado por el planeta. Es decir, hay especies para todos los componentes. Un botiquín esencialmente debe tener aquello con lo cual no solamente vamos a suprimir un síntoma, sino con lo cual vamos a salvaguardar la vida. Porque pienso, y volviendo para correlacionar con lo anterior de la ampliación de la conciencia de la humanidad, también hoy empezamos, frente a toda la crisis biosférica que vivimos, empezamos a darnos cuenta de la necesidad de involucrar otros elementos para salvaguardar la vida que no sean solamente los coercitivos. Es decir, las prácticas terapéuticas supresoras, infección antibiótico, diarrea antidiarrea, tos antifusivo, sino tal vez si entendemos que el síntoma es la expresión del desequilibrio vital del ser, que no es otra cosa que lo que expresa su imperfecta relación con ese todo universal en el que nos estamos desarrollando, lo último que deberíamos hacer es suprimir el síntoma. Y que un botiquín instrumentado por el trabajo de conciencia del reino vegetal tiene que estar orientado justamente a preservar el equilibrio de la vida, no a suprimir síntomas. Y que la lectura del trabajo del mundo de las plantas tiene que estar orientada hacia eso. Es como cuando hablamos del karma en lo general. Siempre nos damos, es el karma, pero el karma no es solamente negativo, hay una gran parte positiva. El trabajo de las plantas no es solamente para suprimir síntomas, para equilibrar, para coayudar a que podamos recuperar la perfecta relación con ese todo universal en el que nos estamos desarrollando. Ese que nos certificó la teoría sistémica de la existencia, la visión holónica de la existencia de totalidades dentro de la totalidad, o lo que nos decían las medicinas ancestrales. Entonces, un botiquín, en primer lugar, tiene que estar orientado en el mismo sentido en el que trabajan las medicinas ancestrales, que es recuperar el equilibrio, no quitar síntomas. Y las especies que tenemos a nuestro alrededor tienen una gran valía y una gran posibilidad de ser utilizadas con ese enfoque y con esa orientación. Hay muchas especies. A mí me gustaría referenciar dos elementos que me parecen constitucionales en este enfoque. El primero, ¿por qué la necesidad de tener un botiquín de emergencia en la casa que no solamente quite síntomas, sino que ayude a equilibrar? Por una razón sensible y sencilla. Como sociedad, en esta loca carrera por el acumular bienes materiales que nos tiene semejantes aprietos planetarios, también hemos acumulado una gran vulnerabilidad que se expresa en la dependencia que tenemos de la sociedad de consumo. Todo hoy es elaborado a partir de propuestas industriales y comercializado a través de grandes cadenas de comercialización que terminan en multinacionales. Todo lo venden empaquetado. Todo está diseñado dentro de paquetes tecnológicos o de servicios a los cuales accedemos dentro de la sociedad de consumo. Con la reingeniería industrial de los 80s y de los 90s y con el neoliberalismo que se aplicó como factura económica, también se privatizaron los medios de acceso a la salud en muchos de los países del globo y nos obligaron a poder acceder a los medios de salud a través de paquetes de servicios que nos vendían, que no ratifican otra cosa, sino como que la salud también es un bien de consumo al que accedemos a través de la red que hoy supuestamente asiste a la humanidad. Y en la mitad de todo esto se presentan insucesos como el de hoy hace 2 años en la ciudad de La Plata, en Argentina, donde hubo un temporal que cubrió la ciudad. Hace 15 años en Colombia, cuando la ciudad de Armenia, en un terremoto a la 1 de la tarde, arrasó con la ciudad, o hace 5 años con el tsunami de Chile. ¿Qué fue lo que nos dejó como experiencia y como aporte esos insucesos? La muestra de la vulnerabilidad que tenemos como sociedad cuando dependemos de esa red de consumo y asistencia. Porque se inunda la ciudad y entonces si no hay hospital no nos curamos.
Si no hay farmacia, no tenemos medicamentos, y si no hay supermercado, no comemos. Imagínense hasta dónde estamos dependiendo. Y sin embargo, los conocimientos de la medicina ancestral siguen ahí, porque mientras nosotros nos hundimos, estoy seguro que los nativos de muchas partes del globo van a sobrevivir con sus conocimientos ancestrales. Entonces, un botiquín de emergencia tiene que estar también orientado a eso, a salvaguardar la vida, ayudar a ampliar la referencia y la relación perfecta que tenemos que tener con el reino vegetal, ese extraordinario reino que se ha donado en conciencia y que es intermediario para sustentar la vida en la biosfera, que ese es el sentido que tiene. Un botiquín, podríamos decirlo hoy, es muy fácil de elaborar. Si usted me permite y los presentes... Le interrumpo para decir esto, que la próxima pregunta que quieran hacer sobre el tema de plantas medicinales lo pueden hacer ahora, ir elaborando, y le piden el micrófono a Nano para hacérsela de ustedes directamente al doctor Karim Rad, y que en las últimas dos preguntas de esta charla, que va a terminar en media hora, puedan ser compartidas con ustedes. Así que si quieren ir elaborándola, levanten la mano que le pasamos el micrófono. Disculpen. Bien, perdonen, yo voy a meter un aviso publicitario, pero es un aviso publicitario. Esos libros que construí y coloqué al servicio de la gente, la verdad, lo hice atendiendo fue a esa visión que tuve de la vulnerabilidad que tenemos como sociedad. Por eso están en la red de internet gratuitos. Mis libros se pueden consultar a través de la página www.botiquincasero.com.ar, y no solamente consultar, se pueden copiar, se pueden bajar. De hecho, hay gente que los ha bajado y los ha editado y los venden. Bueno, yo me los he encontrado por ahí, no digo nada porque cuando se amplía la conciencia nos damos cuenta que nada es de uno, que lo único que tenemos como legado es la común unidad, la comunidad planetaria que debemos ser nosotros como hermanos. Eso que nos indicaron los maestros desde siempre, ¿no? Y allí planteé 3 libros. Uno, las plantas silvestres comestibles en la alimentación humana y animal. 172 especies comunes a Latinoamérica y otras partes del globo que nos están acompañando, y de pronto cuando empezamos a mirarlas nos damos cuenta que, así como decíamos, caminamos 20 metros y tenemos toda una farmacia a nuestro alrededor, también tenemos toda una cantidad de plantas que son comestibles, y empezamos a darnos cuenta cuánto dependemos de la sociedad de consumo, porque estamos consumiendo 5 o 10 especies que además nos las venden a través de un modelo industrial, ¿sí?, que cada día arrasa más la tierra. El triste panorama de la soja planetaria. Y aquí me gustaría recordar esa frase que recuperó el gran Rubén Darío, que decía: el día que hayáis cortado el último árbol, contaminado el último río y matado al último pájaro, os daréis cuenta que el dinero no se come. Y eso que estamos haciendo con las producciones intensivas de una soja, por ejemplo, que no está destinada ni siquiera a alimentar a la humanidad, sino a fítulos y a otras cosas como la llaman, para alimentar además, ¿sí?, la agresión contra el reino animal. Esa manera de producir hoy y reproducir a los animalitos en una escala de explotación absolutamente terrible, a la cual nos tenemos que oponer si somos humanistas y queremos la vida. Y reconocer 172 especies también nos muestra que hay muchísimo más que esa soja o que ese poroto o que ese maíz. Ese mismo maíz que hicieron los mayas dentro de su desarrollo de ingeniería genética, porque el maíz que nosotros conocemos lo desarrollaron ellos, pero con una diferencia, a diferencia de Monsanto y de las grandes multinacionales. No le sacaron patente, ni lo comercializaron bajo preceptos de paquetes tecnológicos para poder reproducirlos.
lo legaron para la humanidad. Y así como ese maíz hay cantidad de especies que tenemos a nuestra disposición y que hoy, gracias a esta apertura de conciencia, esta revinculación con las heredades de los conocimientos ancestrales, podemos reconocer, y a este giro que está tomando la ciencia con una mirada distinta desde la biología, desde la fisiología, desde la anatomía, desde la medicina, desde la antropología, desde las ciencias sociales, que nos están alimentando de una manera distinta para ver la vida, y también del extraordinario trabajo de los hombres espirituales que nos han acompañado en el planeta. Después hice otro libro que es el Manual de Primeros Auxilios y Urgencias Más Frecuentes, con plantas medicinales, homeopatía, reflexología y radiación energética, por no decir Reiki, y tratamiento convencional. Es decir, lo que se hace en la parte clínica formal hasta lo que se hace con todas estas medicinas en casos que tienen que ver con la fractura, con la asfixia, con la hemorragia, con el ACV, con la convulsión, con el alcoholismo, instrumentada parte por parte, mostrando que podemos tener un legado de elementos que ayuden a preservar la vida en momentos de necesidad y de crisis. Ese sería, con todo respeto y de verdad sin pretensión, sería el hospital en la casa. El otro sería el supermercado. Y el tercero, botiquín de emergencia casero con plantas medicinales en microdosis. Lo más importante es que, además de que tiene 376 especies comunes a Latinoamérica y a una gran parte del mundo, con sus correspondientes estudios fitoquímicos, es decir, qué sustancias poseen, con las formas de uso, con la referencia también a su vínculo en acción sobre parte del aparato de los diversos sistemas que componen nuestro organismo, aparato digestivo, aparato respiratorio, geniturinario, etc. Además de esto, lo que tiene el libro es el protocolo para el desarrollo del botiquín en la casa. Un protocolo que es universal, que lo podemos usar aquí o en Cafarnaúm, o en la China, o en la India, o en cualquier parte del globo, y lo vamos a poder utilizar, porque tiene las propuestas técnicas, digámoslo así, para poder hacer un botiquín, para poderlo desarrollar en la casa y empezar a entender que esa cantidad de especies que tenemos a nuestro alrededor pueden ser utilizadas para mejorar la salud del hogar. No se trata de pelear tampoco con la alopatía, se trata de acompañar y de enriquecer todo lo referente a disposición para preservar la vida como el fin fundamental de la existencia. Todos esos libros, como ya repitió Karim, están a disposición a través de internet, en la página web de www.botiquincasero.com.ar. Así que estamos hablando de que no es algo comercial, sino que lo está abriendo para que cada uno pueda, desde sus casas, entrar y ver que hay algo diferente, que hay algo que se conocía hace mucho tiempo y que en este tiempo se está volviendo a reconocer, que es que las plantas nos han venido a acompañar en este proceso, no para servirnos, para acompañarnos, y debemos empezar a respetarlas o volver a respetarlas. Hay una pregunta, no sé si van a alcanzar para muchas preguntas, pero una pregunta concreta vamos a poder hacerle al doctor Karim. Adelante. Voy a tratar de ser concreta. Me preocupa mucho saber desde la óptica o desde el análisis del doctor Karim, qué pronóstico, qué panorama, qué dibujo se puede hacer de la parte agresiva, de la agresividad humana en esta relación, en esta relación entre salud, dinámica entre salud y enfermedad. Porque querríamos que no existiera la violencia, la agresividad. Pero bueno, existe y hace daño, enferma, pero quizás no es tan, o sea, es una realidad. Yo quería ver cómo la ves en un panorama de equilibrio o de desequilibrio a la violencia, a la agresividad humana. ¿Podemos repetir la pregunta para que se grabe mejor, como la hayas entendido, y su respuesta, por favor? ¿Qué tipo de respuesta podemos dar frente a todo este panorama de agresividad
desencadenado en el planeta. Hace un rato decíamos, recordando las palabras de Paul Brunton, un extraordinario ser que estuvo en el siglo anterior en el planeta. Él decía, nuestro imperfecto modelo de vida es el reflejo del imperfecto concepto de la vida. Pienso que ese imperfecto concepto de la vida, que ha reinado durante siglos, hoy está variando. Está variando por todas estas referencias a las que estábamos haciendo, hablando de ellas hace unos momentos. Pienso que se están agudizando las contradicciones también dentro del planeta y que hay algo que se está volcando desde la entraña más profunda de nuestra existencia. Porque queramos o no, nosotros somos una célula vinculada con el gran organismo sistémico y también estamos regidos por la vida cósmica que se está desenvolviendo. Que el imperfecto modelo de sociedad que tenemos nos tiene en un hilo desgastado por los siglos y tironeado irresponsablemente por la estupidez sin fondo de los poderosos y de los modelos que tratamos de ratificar. Pero que se está ampliando la conciencia de la humanidad y que esa ampliación está llevando a que descubramos nuevos elementos con los cuales guiar el desenvolvimiento de la conciencia, que es justamente lo que decíamos, el núcleo central de la existencia, y empezar a entender que somos una sola raza, un solo pueblo, una sola hermandad planetaria, que mis problemas, por grandes que me parezcan, no son nada en relación con lo que está sucediendo en el planeta, que por ejemplo el problema en el Medio Oriente no es un problema entre las potencias y el Medio Oriente, sino es un problema de la humanidad, como el problema de las Malvinas no es un problema entre la Argentina e Inglaterra, sino un problema de la humanidad. Y que eso nos lleva a entender que tenemos que empezar a tener vínculos de referencia distintos para leer nuestra relación con la vida manifestada. Que necesariamente el monstruo de 45 gritos y 24 tentáculos, por decirlo de alguna manera, que ha tratado de oprimir a la humanidad, parece que no va a aflojar fácilmente el poder que detenta y con el cual también soporta toda esta estructura económico-política que nos tiene en una batalla interior a la raza de la superficie de la Tierra, y que eso seguramente agudizará los síntomas, pero que también estamos despertando desde otras perspectivas, enriqueciéndonos desde otra manera, que podemos decir que la respuesta a la crisis biosférica se va a dar no por un cambio de tecnología, sino por un cambio de conciencia que ya lo estamos asumiendo. ¿Cuántas personas desde la casa, desde el hogar, empezaron a cambiar? ¿Cuántas personas empezaron a involucrar búsquedas supuestamente más naturales para la existencia? ¿Cuántas personas no han empezado a enriquecer su vida con otros elementos? Tenemos que tener confianza en la raíz profunda de la existencia humanitaria. Tenemos que tener confianza en el potencial que hemos heredado al ser hermanos de la estrella o hijos de Dios. Sabemos que lo mejor siempre va a estar por venir. Se van a agudizar los síntomas, lo estamos viendo, pero tenemos la confianza que como humanidad vamos a poder responder con esperanza, con luz, con fraternidad, con amor a estos embates que estamos viviendo en este cambio del ciclo cósmico. Está respondida la pregunta. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Si no, le hago una última pregunta para hacer el cierre de esta conferencia al doctor Karim Raad. Y bueno, nos despedimos de esta primera charla. ¿Querés hacer una pregunta? Sí, cómo no. Adelante. Bueno, fuerte y claro, por favor. Buenas noches y muchas gracias por todo lo que nos está compartiendo. Yo quería saber, por lo que he leído, si es cierto que hay una
interrelación entre el momento que se corta una planta para dar un efecto medicinal y el ciclo lunar. Es decir, si varía ese efecto de acuerdo al momento, digamos, en que esté la luna en su ciclo. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Sí, gracias. La correlación que hay entre los reinos y la vida cósmica, sí, somos un gran sistema. Y miren que las tradiciones ancestrales, eso está muy bien certificado. Por ejemplo, en Colombia, donde yo soy, yo aprendí que la tacuara, que se llama aquí, es decir, la guagua, esa bambusa gigante, se debía cortar en menguante y en la madrugada porque los líquidos están en la tierra y así la madera no se iba a pudrir rápidamente. Y nos hablaba de esa correlación. Somos una pequeña célula vinculada a otra gran célula que es el planeta, que a su vez es otra célula vinculada con el sistema solar, etc. Ese gran universo sistémico. Las prácticas ancestrales de relación con el mundo de las plantas para la sanación siempre han hablado de un decálogo de referentes acerca de cómo cosecharlo. Por ejemplo, los ancianos y las ancianas que he tenido la fortuna de compartir con ellas y me han hablado de sus conocimientos, siempre me decían, las plantas hay que cosecharlas en la mañana o a última hora de la tarde. Siempre hay que hacer una oración en silencio y pedirle a ese ser vivo que nos acompañe desde su conciencia para poder lograr el fin al cual nos estamos encaminando. Hay que cosechar de la parte de abajo hacia arriba para buscar las más maduras, y un elemento muy importante que me lo decía un hombre en la mitad de la selva alguna vez: cuando uno va a cosechar una planta siempre busca el sol y tiene que irla cosechando desde el oriente en el sentido opuesto a las agujas del reloj, caminando alrededor de ella luego de haber hecho la petición respetuosa para que nos acompañe. Estas prácticas y estos conocimientos nos hablan justamente de un vínculo reconocido del trabajo del reino vegetal como ser, que se expresa a través también de ciclos, así como nosotros tenemos los circadianos, nosotros tenemos una apropiación, una metabolización, una exoneración, tenemos ciclos internos, también los reinos lo tienen. Y por otro lado, la biología moderna y la gran investigación que se está haciendo también nos habla, por ejemplo, que hay especies que potencializan algunas virtudes de sus principios activos cuando han sido cosechadas y desecadas de manera objetiva. Por ejemplo, muchas plantas que contienen aceites esenciales. Algunas de ellas se considera que secas van a congregar de una manera mejor sus principios activos. Y también nos están hablando entonces de cómo es importante la manera y el proceso a través del cual se llegó a esa deshidratación o a ese secado, que tiene que ver con la hora de la cosecha, con la manera como se cosechó, con la manera como se trató, etc. Al final todo esto nos ratifica lo que siempre nos dijeron todos los principios de los pensamientos de las corrientes filosóficas heredadas de la antigüedad. Somos uno con el todo. Estamos descubriendo ese vínculo. Podemos acceder a él a través o de la ciencia o de la filosofía. Cada uno va a tomar el camino que le parezca más conveniente. El uno será científico, el otro será budista, el otro será taoísta, el otro será cristiano. Pero al final todos los caminos deben conducir a ese cielo tan esperado de amor, de fraternidad, de equilibrio, de respeto, que ratifique que como raza de la superficie de la Tierra estamos caminando hacia el desenvolvimiento de la conciencia para que con responsabilidad asumamos la vida cósmica que hoy se nos está señalando. Bien. Bueno, está llegando al fin esta conferencia de Karim Raad, por fin. Hay una película muy linda que se llama Hermano Sol, Hermana Luna. Bellísima. Que la hizo, no sé si Fellini en alguna oportunidad. Y yo
extiendo el hermano Sol, la hermana Luna, el hermano Árbol, la hermana Piedra, y les pido a ustedes que le den un fuerte abrazo al hermano Marín Duarte. Muchas gracias.